Son las 7:33 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Quédese atento a esta entrevista que seguramente va a conseguir elementos importantes que tienen que ver con el análisis de lo ocurrido el día de ayer en este debate histórico para Venezuela. Vamos a conversar el día de hoy con Daniel Barnaghi. Él es doctor en ciencias políticas y además profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, buenos días, bienvenido. Y creo que esta vez sí lo dije bien. Esta vez lo dijo perfecto, pero igual me debe el chocolate de la vez pasada. Eso está pendiente. Daniel, mucho que conversar, mucha tela que cortar el día de hoy, pero quiero comenzar por el principio antes de entrar en el momento trending de ayer. ¿Qué te pareció el debate? Sí, bueno, la verdad que como casi todas las cosas en la vida, eh, creo que hay elementos muy buenos que me gustaría que resaltáramos el día de hoy. También hay elementos por mejorar. Así que bueno, es como normalmente vemos con un vaso de agua con agua hasta la mitad. Creo que aquí hubo mucho más que la mitad de agua. Sí creo que hay unos elementos que se tienen que considerar para próximas oportunidades. En este caso en particular, con lo que yo quiero arrancar mucho es que realmente yo no estoy seguro de llamarlo debate. Yo más bien pienso que fue una exposición, una presentación Ahora, de un... Sí, ¿sabes que hay mucha adelante. gente que dice que hubo como una especie de acuerdo tácito para no caer en el tema de las confrontaciones y la división que había anunciado Enrique Capriles? ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, yo la verdad que estoy seguro que esta es una opinión controversial. Realmente estoy en un respetuoso pero profundo desacuerdo con el señor Capriles. Yo creo que el concepto de unidad es un concepto que en este momento está reñido con el concepto de la democracia. Y la democracia tiene que tener herramientas democráticas para buscar no solo la supervivencia, sino su restitución, su restablecimiento. A mí no me parece nada mal que haya varios candidatos, que haya posiciones diferentes, que se debatan delante del público, y yo realmente esa visión de unidad de la cual se hablaba, digamos, a principios del siglo XXI, en el año 2002, en el año 2003, son elementos atávicos en la política venezolana del 2023. No siento que el centro, el meollo de buscar una salida de este régimen o de este sistema pase necesariamente por ese concepto atávico de la unidad. Lo que pasó ayer me pareció totalmente extraordinario, y los grandes perdedores fueron precisamente quienes no estuvieron ahí, porque son personas que no se quisieron medir, no se quisieron confrontar. La confrontación en democracia es parte de la premisa del respeto, pero es necesaria. En la democracia, la discusión de ideas, el debate de ideas, y que sea la sociedad civil la que tome la decisión, es muy importante. De tal manera que los sistemas, digamos, de cogollo, de elección, digamos, de un candidato sucesoral o por consenso entre ellos mismos, está sumamente reñida con mi noción, mi concepto de libertad y mi concepto de democracia, que son justamente los que estamos buscando en este momento en Venezuela. Ahora son 14 candidatos, 8 dijeron sí a esta invitación, pero hay candidatos como el caso de Gloria Pino que señaló que no fue invitada. Eso también me pareció discutible. Por supuesto, toda moneda, ya yo he aprendido que toda moneda tiene dos caras, de tal manera que entiendo precisamente la posición de ella, que la leí con mucho detenimiento. Habría que ver qué ocurrió, qué pasó. Yo no sé si el criterio fue que se invitara a todos los candidatos para las primarias de la oposición, o solo se invitó a los que tienen alguna posibilidad de éxito, o los que tienen algún tipo de representación partidista muy particular. No lo sé, porque no estoy entre los organizadores. Pero si lo que ella dice es cierto, que no fue invitada, bueno, sí es cierto, es un elemento a corregir. No quisiera criminalizar un esfuerzo que yo creo que fue muy Total. bueno. Y fue un esfuerzo hecho por gente muy joven, en un ámbito académico. O sea, realmente yo quiero resaltar los méritos de lo que ocurrió ayer,
y si usted me lo permite, resaltar quién está en este momento en su pantalla, a Luis Carlos Díaz, si no me equivoco con el nombre, Sí, que me sí, Luis parece Carlos que, Díaz. sí, que es un joven periodista que realmente moderó muy bien el foro y que yo creo que, bueno, encarna lo que está buscando la sociedad civil. Y la verdad que uno agradece y valora cuando ustedes, los periodistas, entienden lo que está buscando la sociedad civil y lo materializan. Y creo que es el caso. Y Coincido eso lo tengo contigo, que felicitar. coincido contigo sobre valorar los esfuerzos de los estudiantes porque a diferencia de otros debates, este fue organizado, fue una iniciativa de los estudiantes y la sociedad civil y valoro ese esfuerzo. Una pregunta que me parece importante. ¿Cómo propiciar ese debate? Vi muchos comentarios en redes sociales donde la gente decía, mira, no fue un debate, fue una exposición de ideas. ¿Cómo lograr establecer ese debate cuando hay 8 candidatos y un tiempo límite de 1 minuto? Bueno, yo creo que hay técnicas para estas cosas. Daniel, activa por favor tu cámara. Si algo pasó aquí, ya estoy reactivando. Listo, disculpen. Ahora sí estamos cara Errores, a cara. errores técnicos, no sé si lo de ayer con María Corina Machado fue un error técnico o no, pero también ocurre conmigo, así que Sí, fue un disculpen, por error favor. técnico y es válido en una transmisión en vivo. Sí, bueno, entonces, primero, yo creo que para una próxima oportunidad, así como este escenario, el escenario académico, la acción de la juventud, de jóvenes profesionales, de activistas, de miembros de la sociedad civil, pero en un contexto académico, esto ya se hizo muy bien y check. Entonces, debería pasarse pues a otra fase donde se busque otro tipo de auditorio, un auditorio que siempre sea de alguna manera neutral, entre comillas, no que tenga, digamos, una inclinación partidista explícita, ni mucho menos, ni Dios lo quiera, eso tumbaría todas las buenas intenciones, pero realmente sí creo que hay que ir a un verdadero debate. Por ejemplo, ¿qué cosas eché yo un poco de menos en líneas generales? Fueron muy pocos los candidatos que hablaron realmente de plan de gobierno. En este momento, aunque estamos frente a unas primarias y varios de los candidatos están inhabilitados, sobre todo la que lidera las encuestas, realmente es importante escuchar las opciones de planes de gobierno, al menos de quienes para mí fueron los 4 grandes vencedores del día de ayer. ¿Quiénes fueron? No estoy pero eso es o sea, toda opinión es una opinión personal. Claro, por supuesto, es tu punto de vista. Entonces, hay mucha gente que va a diferir de quienes yo creo que obtuvieron de verdad una participación extraordinaria ayer. No es que los demás no la hayan tenido, de hecho, es una cosa que me encantaría tocar, las coincidencias discursivas en ámbitos ideológicos, politológicos y económicos de los 8 candidatos ayer. El candidato es muy importante. Pero para mí, María Corina Machado, bueno, fue la que tuvo la mejor participación en cuanto a consistencia de quién es ella como persona, su trayectoria política, sus hechos y lo que fue, digamos, su propuesta. Luego viene de Elsa Solórzano, que tuvo una participación realmente creo que brillante, donde incluyó algunas cifras que creo que son muy importantes. Sin duda alguna, creo que hay una sorpresa importante para quienes no lo conocían con el señor Caleca, que yo creo que tuvo un buen manejo, interesante, importante. Yo realmente creo bueno, no sé si serían 4 o yo me quedaría con estos 3. Hay 2 que sí me parece que representan un poco, que aunque el discurso fue un discurso proclive hacia lo liberal, tanto en el ámbito de lo político como de lo económico, que me parece que es muy importante, pero que representan un poco esa visión de la Cuarta República, de partidos tradicionales, que son muy importantes, muy valiosos, pero que en este momento me parece que no van a llegar a ninguna parte con sus propuestas, ¿no? A pesar de que son personas muy valiosas, y tienen trayectorias impecables. Entonces, bueno, quizás yo me quedaría con ellos 3. Daniel, voy a aprovechar este momento, me voy a valer de tu experiencia como doctor en ciencias políticas para que hagamos un análisis, por ejemplo, de esa fotografía final.
¿En qué se traduce o cómo tú piensas que los venezolanos han interpretado este momento en el que María Corina Machado se negó a levantar los brazos con Pérez Vivas y Superlano en esta fotografía que a veces siento que desvirtúa un poco la atención de lo que fue el discurso, porque mucha gente se centró en lo que quería decir esta fotografía? Sí, bueno, ahí siempre vamos a encontrar puntos de vista opuestos, ¿no? Por un lado, hay quienes déjeme primero hacer, digamos, el esbozo y luego le digo mi opinión muy personal. Eh, Siempre hay personas que se van a quedar con el tema de la forma. Que bueno, que entonces eso era un encuentro para mostrar que todos los precandidatos para las primarias tienen grandes coincidencias, que todos representan a la sociedad civil y que bueno, cualquier acto disruptivo entonces rompe con la armonía. Bueno, ese es un punto de vista que yo valoro y respeto por cuanto, bueno, por supuesto, toma en consideración exactamente ese término, el término del respeto. Sin embargo, yo difiero de ese punto de vista y me voy a lo que dice otra gente. La otra gente habla de lo que significa o no la consistencia. Yo insisto mucho en que estamos en un momento de la política venezolana donde la sociedad civil, eso está medido en todas las encuestas que yo he leído en los últimos tiempos. La necesidad de un cambio, de cómo hacer política y de cómo abordar la situación con respecto a los próximos meses por venir. Entonces, en ese sentido, y además es mi escuela de pensamiento particular, que es la Realpolitik. Esto es política, esto no es un club de amigos. Y ellos no tienen por qué ser amigos, no tienen por qué tener más allá que respeto entre ellos, no tiene por qué haber más. O sea, no tiene por qué haber, digamos, una colaboración que vaya más allá de cuando después de las primarias los demás le ofrezcan el apoyo a quien gane esta elección. ¿Okay? Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, también es cierto de que en muchas otras oportunidades en el pasado, esa cosa de darnos todos la mano, todos nos queremos, vamos todos juntos, eso ocasionó mucho daño, porque también hubo muchísima traición, pero traición a la sociedad civil. Entonces, si una persona tiene un punto de vista que puede ser muy acertado, puede que quizás no lo sea tanto, donde simplemente no quiere tener una relación particularmente fraterna con otro precandidato, eso es válido, eso es la política. O sea, yo no me imagino que la gente pida en una elección de una naturaleza similar un comportamiento tan afectuoso en Europa, en Alemania, en Inglaterra. O sea, está un poco fuera de lugar. Entonces, criticar per se a un candidato porque no le da la mano o no levanta la mano a otro, eso es un tema de forma, pero habla de la posición interna de lo que para esa persona significa la otra. Y bueno, no todo el mundo tiene por qué querer a todo el mundo. Claro. Lo que está obligado es a respetar. Claro. Y yo nunca vi ayer que nadie le faltó respeto a nadie. De hecho, yo me esperaba una sesión un poco más agria. Y estoy sumamente complacido con que realmente el ambiente fue muy cordial, fue muy amable. Hubo incluso momentos de humor, hubo momentos de colaboración, hubo momentos gratos, pero, o sea, esa fantasía un poco que tenía el venezolano, le digo, hace una década, de bueno, que tiene que haber una unidad a ultranza, eso se llama mesianismo político. Ese mesianismo político le ha hecho muchísimo daño al país. Y justamente de lo que queremos salir es del mesianismo político. Entonces, no podemos buscarlo y pretenderlo de precandidatos presidenciales que quieren romper con el mesianismo. Así que a mí simplemente eso me pareció un tema de forma y la gente le da o no le da la mano a quien mejor le parezca. Y eso no tiene ninguna trascendencia en el ámbito de lo político. Lo puede tener en el ámbito de lo emocional, pero no en el ámbito de la realpolitik.
Y agradezco tu apreciación en este sentido. Aclarando este punto, quisiera aclararnos un poco acerca de qué cambió en Venezuela el día de ayer. Se ha hablado muchísimo de la apatía de la gente con el tema político. Aun y cuando no profundizaron en las propuestas, como tú señalas, ¿tú piensas que se tendió un puente para rescatar la confianza del venezolano por el voto? Mire, esa pregunta me parece importantísima porque yo creo que el meollo de la situación venezolana, y es lo que, bueno, yo he venido investigando solamente desde hace nada más que 20 años, es el capital social y la cultura política del venezolano. Uno de los elementos fundamentales o el más importante para la construcción de capital social positivo es la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones. Venezuela tradicionalmente había tenido niveles muy bajos de confianza interpersonal y en las instituciones desde la primera medición que se hizo en el año 1973 y llegó a un pico en el año 2000, 1999-2000. De ahí en adelante el descenso ha sido terrible con algunos picos eventuales de aumento de confianza, como por ejemplo en el 2019, en enero del 2019. Luego lo que pasó en abril de ese año, la confianza, sobre todo en el futuro político del venezolano y de los líderes políticos venezolanos, había venido en barrena hasta ayer. Lo que pasó ayer fue muy importante, no se puede subestimar, independientemente de que yo insisto con el tema de que no hay que buscar una emocionalidad en un hecho político, pero el hecho político de ayer fue sumamente importante por varias razones. Uno, hubo una enorme cantidad de coincidencias ideológicas y en particular en el ámbito, quiero insistir, en el ámbito económico, o sea, los 8 candidatos con distintas gradaciones, unos más hacia una economía como más social, pero el resto de los candidatos o casi todos los candidatos tienen discursos de liberalismo económico. Por supuesto, el más claro fue el de María Corina en ese sentido, seguido por el de Delsa. O sea, ellas dos, en ese sentido, creo que puntean lo que significa la importancia de retomar o de tomar para Venezuela el modelo económico liberal, respetar la propiedad privada, libre mercado, retomar el tema de las privatizaciones. Eso creo que quedó muy claro ayer, donde la coincidencia es altísima entre todos ellos. Hay mucha, digamos, hay mucho descontento en la gente que dice, ¿para qué voy a participar en este proceso si no nos van a dejar llegar hasta el final? Y el discurso de María Corina en este caso ha sido, vamos hasta el final. ¿Qué te pareció el discurso de todos los candidatos con respecto a las estrategias que pueden utilizar para seguir adelante a pesar de los desafíos y de los atentados para que no se den las primarias? Fíjese, para mí, de lo más importante que ocurrió ayer, fueron algunas cosas que no se dijeron también y que se habían dicho en otros momentos por los medios de comunicación. Creo que todos los que están, por cierto, en el panorama de ayer, no era María Corina la única inhabilitada. Está, o sea, para las primarias o para hacer actividad política electoral, están inhabilitados Enrique Capriles, yo no recuerdo ahorita, pero es una lista de varios precandidatos que están inhabilitados. Yo creo que hay un acuerdo tácito que no se dijo exactamente ayer, que todos van a apoyar de forma y de fondo a quien triunfe en esta contienda de las primarias. Para mí eso es muy importante. Y también quiero reiterar, este es el inicio temprano de una carrera de elecciones presidenciales. Ahorita van a comenzar las presiones internacionales en serio. Venezuela está en el medio de una situación muy compleja, donde sus mejores amigos, sus grandes aliados, como lo son por ejemplo Rusia, está en una situación, bueno, que todos conocemos con el tema de la guerra de Ucrania. Ahí tenemos que entender que no es un amigo precisamente victorioso en este momento. Está el tema de Irán, está el tema de China, está el tema de Turquía, que son básicamente los principales aliados del sistema político venezolano. Pero es que el resto del mundo está en contra. Y ahí vienen las presiones, porque Venezuela no solamente transa y negocia
con esos 4 países, con esos 4 imperios, sino que Venezuela está en el occidente del mundo. Estados Unidos sigue conversando con el gobierno venezolano, así nosotros no lo sepamos, porque hay distintas formas de conversar. Algunas son explícitas, otras son mucho más discretas. Y creo que se ha optado por esa vía y creo también que por lo pronto es acertado. Así Se ha, que se ha hablado de seguir adelante a pesar de las inhabilitaciones y luego buscar el apoyo internacional. ¿Te parece que ha sido como una tesis asertiva? yo pienso que toda tesis que vaya a favor de que Venezuela mantenga el camino electoral, que es el único que el mundo reconoce como válido, legítimo y legal, es acertado. También creo que tiene que haber algunas fracturas y algunas rupturas con respecto a algunas posiciones en el gobierno venezolano, no porque quieran precisamente, sino porque se van a ver forzados. Ojalá el tema de las inhabilitaciones sea uno de esos temas que se termine fracturando, porque realmente no tiene consistencia ni jurídica ni ética, no tanto para nosotros, que obviamente sabemos que no la tiene, sino para el resto del mundo. El resto del mundo está completamente convencido de que las inhabilitaciones son caminos a generar una tensión social que es innecesaria e injustificada. Ayer uno de los puntos que analizaron fue los errores que había cometido la oposición, el admitirlos y el rectificar y aprender de esos errores. ¿Qué sientes que fue el mensaje más importante que le dejaron los candidatos ayer al pueblo venezolano? Bueno, si bien a mí la palabra esperanza no es una de mis favoritas en política, reconozco que ayer se abrió un compás de espera y de esperanza, entendiendo que ahí los que estaban ayer representan de una u otra manera a la inmensa mayoría de la sociedad civil. Eso incluyendo a los que no fueron, a los que no participaron. Hay un entendimiento, hay un acuerdo, salvo por un candidato, de que hay que ir a un proceso de primarias y de que ese proceso de primarias tiene que tener al menos una relación de respeto y de concordia entre los precandidatos. Eso es un gran regalo para la sociedad civil que recibimos ayer. Lo segundo, que los planteamientos de modelos políticos y económicos de casi todos los precandidatos tienen muchos elementos en común. O sea, ayer incluso de candidatos que en un pasado habían militado con una izquierda radical extrema, no hicieron ningún comentario acerca de salvar, eso va entre comillas, algún elemento positivo de la izquierda. En mi opinión no los tiene ninguno, esa es mi opinión personal, pero me pareció muy bueno que la búsqueda de consenso de ideas está alrededor, no de personas, sino de ideas, está alrededor de los modelos. Y los modelos buscan la libertad, libertades económicas, libertades personales, libertades individuales, libertades sociales, en un ambiente de libre mercado y de respeto a la propiedad privada. Y por supuesto también se tocó de una manera quizás muy sutil, pero para mi gusto me hubiera gustado que se tocara con más vehemencia el tema de las separaciones de poderes, de lo que significa romper un sistema hegemónico. Entonces yo creo que esa coincidencia, esa concordancia entre todos es buena. Sin embargo, algunos elementos también fueron pronunciados por personas de una reputación que los antecede que no es la mejor. Entonces, ahí es donde también yo creo que tiene que haber, digamos, otras oportunidades donde algunos temas entre discurso y concordancia personal se pongan sobre la mesa para poder seguir adelante con estos procesos. Personas que tienen acusaciones de malversación de fondos no son las personas idóneas para representar a la sociedad civil venezolana frente a un gobierno que también tiene las mismas acusaciones. ¿Tú piensas que de pronto hablar de ese tema le hubiese restado al debate
por la filosofía de unidad que se quería buscar. Sí, yo pienso, exacto, usted lo dice muy bien, o sea, la filosofía era una filosofía de mostrar unidad. Unidad con la que yo insisto, no me parece que sea tan relevante. La unidad tiene que ser en términos de principios éticos. La unidad tiene que ser en términos de modelos económicos, de modelos políticos, de modelos sociales, para construir nuevamente a un país que había venido siendo sumamente próspero en décadas anteriores. Entonces, bueno, sí, evidentemente tiene que haber una reestructuración de convertir lo que fue una amable exposición. Incluso escuché que, bueno, que también se quería dar a conocer a algunos precandidatos que realmente no eran muy conocidos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo conoce ahí a todo el mundo, y todos los conocemos a todos. Pero la idea de una exposición, de una presentación, me pareció acertada. Listo. Ahorita sí tiene que venir un debate formal, un debate de contraposición de planes de gobierno, de modelos económicos concretos, de modelos, por supuesto, la otra gran preocupación que tiene el venezolano, la salud. Entonces, bueno, tiene que haber unos planteamientos de políticas públicas en el área de salud por parte de quienes quieran continuar la contienda hacia las primarias y luego las presidenciales. Eso, la sociedad civil tiene que conocer los planes de gobierno de los distintos candidatos y yo creo que hacia ahí debemos ir, y ese es el modelo de respetuosa confrontación y discusión que tienen que tener los precandidatos. Y claro, luego, lo mismo hacia las presidenciales. Estamos conectados, te me adelantaste esa pregunta. Quería saber qué te parecía un próximo debate cuando nos estuviésemos acercando a las primarias para conocer más ese cara a cara, esa confrontación, ese careo que la gente quiere ver y qué debería tener este debate. Bueno, lo primero que tiene que tener es no el criterio de poliedro. No pienso que en un debate para las primarias hay que tener cuidado con el tema de las encuestas, ¿no? Pero cuando casi todas las encuestas dicen quiénes son los 4 primeros, no creo que valga la pena hacer un evento con 14 precandidatos o 13 precandidatos. Es mi opinión. Pero ese es un modelo inspirado, digamos, en cosas que se hacen en otras latitudes. También se podría hacer por fases, por secciones, ¿no? Hay muchas técnicas para hacer eso y técnicas donde pudieran estar eventualmente todos y en distintos días, en distintos momentos o en sitios paralelos y luego se convergen las transmisiones. O sea, hay muchas técnicas para hacerlo, pero sí tiene que haber unas preguntas menos naif, menos inocentes. Las preguntas de ayer, Sí, te entiendo. o sea, Te están entiendo. muy bien para una primera presentación, para mostrar un espíritu de ir hacia adelante. Eso estuvo maravilloso. Pero eso no es un debate político. Y lo de ayer no fue un debate político. Lo de ayer fue una primera presentación importante y valiosa. Ahorita tiene que venir el debate. Tiene que haber claramente unas normas, unas reglas, unas preguntas hechas por gente, y lo voy a decir por la calle del medio, gente menos joven, gente más experta y gente con mucho más malicia política, porque a estos precandidatos hay que ponerlos a prueba de verdad y no solamente a que muestren las buenas intenciones y la unidad. Con eso no se cambian sistemas políticos. Los sistemas políticos se cambian cuando se eligen liderazgos que son capaces realmente de torcer el brazo. Y eso se ve en debates políticos donde tú logras tensar lo suficiente a los precandidatos para ver qué tienen por dentro, no solo si hablan bonito. Gracias, Daniel, por compartir con la audiencia tu punto de vista el día de hoy y todo el análisis de lo que fue el debate del día de ayer. Del 1 al 10, siendo el 10 la máxima calificación, ¿cuánto le das a este encuentro? Creo que 7. 7. Nos quedamos con eso, felicitamos la iniciativa de los jóvenes y Sin veremos duda. qué se puede mejorar en el camino. Era Daniel Barnaghi, él es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar
en Venezuela. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días. Ya está preparándose nuestra compañera Gabriela Peroso para presentarnos sus perspectivas periodísticas. Vamos de inmediato con el pronóstico del tiempo en Venezuela y regresamos con más.